Saludos, ¿cómo están? Una vez más en su podcast Identidad Montessori. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy tengo el agrado de estar con Miri en este lugar, en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Miri? Bien, muy feliz de estar de regreso. Ya lo habíamos dejado un poquito, ¿verdad? Sí, Pero sí, bueno, sí. tuvimos unas razoncillas ahí que seguramente ya leyeron, pero bueno, dentro de todo aquí seguimos firmes. Aquí seguimos con muchas ganas, pues siguiendo con esta tradición de ir escuchando Montessori en las voces de las personas que lo viven todos los días, con los niños, con las personas. Y hoy tenemos un invitado que repite con nosotros. Estamos muy contentos. Miri, ¿quién es? Eder Cuevas, bienvenido Eder otra vez. Gracias. Un honor estar de nuevo con ustedes, un gusto. Disfruté mucho la anterior ocasión, sé que voy a disfrutar esta, entonces encantado de estar con ustedes. No, pues sí, además te hemos visto muy activo, andas dando cursos, las pláticas, escribiendo, y pues nos da mucha alegría poderte seguir porque yo no sé, a partir de el Día del Padre, empezó como un tema, no sé si en el ambiente o en general en nuestro grupo, para hablar de la paternidad. Y desde luego Montessori tiene mucho que decir de esto. Y quisiéramos también platicar contigo acerca de esto, la paternidad, porque además hay un punto en el que se pone bien interesante, que es con los adolescentes, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de esto. Quédate con nosotros si tú tienes hijos que están pasando por este momento difícil de la adolescencia. La punzada. El día de hoy vamos a tener una respuesta con Eder. Eder, ¿qué es esto de la paternidad con los adolescentes? Porque además había una frase que me encantó que pusiste en tus redes. Esta de disfruta a tu hijo más por lo que es, o celebra a tu hijo más por lo que es que por lo que tú esperas que sea, ¿no? Correcto. Esto se pone interesante con los jóvenes adolescentes porque pues con los niños es, digamos, un poquito más fácil, pero bueno, no más fácil, pero es diferente. Con los adolescentes se pone diferente. ¿Qué hay con los adolescentes? Sí, es en efecto diferente, es retador, esa es la palabra, ¿verdad? Es bastante desafiante, pero siento que lo desafiante tiene que ver más bien por el desconocimiento, o sea, proviene por un desconocimiento de la etapa, y cuando nosotros no conocemos, es muy complicado poder hacerlo lo que corresponda. Entonces, si volvemos a los principios básicos de Montessori en cuanto a eso, es la observación, que la observación te va a dar mucho. Pero la observación sin el conocimiento de lo que debes de estar observando se hace sumamente complicado. Claro. Entonces, la adolescencia es una etapa maravillosa, es una etapa grandiosa. Yo creo que este secreto del niño que hablaba Montessori ya pasa a un misterio del adolescente. Pero ese secreto misterio lo que envuelve mucho es que como es una etapa, si nos fijamos en los planos de desarrollo, están marcadas la de 0 a 6 y la de 12 a 18 como en color rojo. Y el color rojo no es porque saldo sea rojo, es porque es un periodo creativo. Y hablar de periodo creativo es algo que implica muchos cambios rápidos. Lo que pasa en los planos azules es que son más en calma, más tranquilo, de toda la parte primaria, la parte ya después de la preparatoria, no de preparatoria, la parte ya universitaria, pues son cambios más paulatinos. Acá son repentinos y eso es lo que nos asusta y eso es lo que nos empieza a confundir. Entonces la paternidad en esta etapa no es sencilla, y no es sencilla primero por ese desconocimiento y segundo por algo muy normal que necesitamos empezar a trabajar desde el principio porque sucede con los niños, pero es querer tener el control de las cosas como papás. Y cuando tú sabes que no puedes tener el control, te da miedo, y ese miedo te hace reaccionar de muchas maneras, ¿verdad? Y en la adolescencia está clarísimo eso. Más aunado a que el adolescente se quiere salir ya de su casa, o sea, salir en el sentido de salir de la burbuja, empezar a ver otros entornos, empezar a ver los grupitos, etcétera. Eso hace que sea una combinación o una fórmula interesante. Pero además son chavos, lo dijiste y creo que es bien importante, la etapa de desarrollo. Yo no sé si esa es como la clave de la observación de María Montessori, y desde luego había que empezar a observarlos, y en la etapa del adolescente estás viendo chavos que están buscando su identidad, están buscando cómo encajan en el grupo, qué es lo que vienen a hacer a esta piedrota. Y no hay como un manual que les diga, mira, esto es, ¿no? Más en esta sociedad, de repente,
puedes encontrarte 1000 respuestas y 1000 formas de manifestar esa misma respuesta, buscan cómo vestirse y experimentan. ¿Cómo no perderle el miedo a estos que dejaron de ser la princesita de papá, que dejaron de ser el caballero de mamá? ¿Cómo perderles el miedo a estos que se transformaron de la noche a la mañana como gremlins? Monstritos. Mira, es que no es fácil. La adolescencia de por sí no es fácil porque estás buscando, estás tratando de encontrar respuestas. Y luego estás tratando de encontrar respuestas en un lugar caótico. O sea, la sociedad es un ambiente no preparado. Sí, Entonces, sí. ¿cómo me pides a mí buscar mi identidad cuando los adultos a veces ni siquiera la tenemos clara la nuestra? ¿Cómo pedimos que haya orden en ti cuando la sociedad no está ordenada? Claro, Entonces claro. es como, me la pones bien difícil como adolescente, ¿verdad? O sea, dime por dónde y me estás diciendo, pues es que tienes que ser buena persona, ok. ¿Y cuáles son los modelos de buena persona? Oye, es que ¿y cómo le hago si no hay? Claro. El adulto que lo confronta tiene que ser un modelo en ese sentido. Y esta parte de la paternidad en esta etapa, la maternidad en esta etapa, es realmente creo que un volver otra vez a vivir la propia adolescencia. Y eso también hace que sea duro. O sea, es tratar de encontrar cosas que tú dices, esto me dolió y no quiero que le pase. Pues va a vivir sus propias batallas, Claro, va a vivir claro. sus propias cosas. Entonces, no es la misma adolescencia ni en los mismos tiempos. Son tiempos diferentes al que vivimos nosotros y vivimos con mucho miedo a que el adolescente se vaya a equivocar, vaya a caer en cosas que sean complicadas o desafíos o tentaciones, digámoslo, pero las tiene que vivir porque es la manera en que crecemos, es la manera en que esos mismos desafíos nos van a hacer mejores personas. Y esta adolescencia en realidad no le tenga miedo porque no es como si echar, parece, pero no lo es, créanme que no lo es. Parece que echaran todo lo de atrás, todo lo que estuvimos educando trabajando, y ayudando. ¿No? Y dices, ¿tú dónde quedó eso? Ahí está. Nomás que escondido. es como el humo, es como esta parte que no te deja ver, pero ahí está. O sea, cuando realmente lo aplican ellos y cuando les da la responsabilidad, ellos lo honran. Claro. Ay, no, pues qué padre. Oye, fíjate que el otro día estaba platicando con un amigo que no fue a un sistema tradicional y yo creo que esta cuestión surge mucho para las personas que sus hijos salen de Montessori y pasan como a un sistema tradicional, ¿no? Y justo es en esta parte de la adolescencia cuando nosotros salimos de la primaria alta, taller 2 y pasamos a la secundaria. Me decía mi amigo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le hacen los Montessoris para adaptarse al sistema tradicional? ¿Siguen cargando con su material? Y le decía, no, o sea, es como todo un proceso muy orgánico. Y pues desgraciadamente a nosotros no nos tocó esta parte de la secundaria y la prepa que ahora ya existe, ¿no? Y creo que esto también es como un tabú que me gustaría platicar contigo, que tal vez los papás que tienen a sus hijos ahorita en Montessori, que no van a seguir tal vez, pero que les pudiéramos explicar un poco de cómo es esta adaptación, ¿no? Y justo en esta etapa de la adolescencia. Fíjate que es muy, muy bonito cómo lo dijiste con esta parte de decir cómo cargan con el material. Pues no cargan con el material, pero cargan con las experiencias que les dio ese material. Y esas van toda la vida. Y entonces cuando hablamos de dónde van, qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar, es impresionante, pero ahí están las habilidades. Justo hoy hablaba con una mamá que estaba pidiendo informes aquí en el colegio y me decía, bueno, pero ¿qué es lo diferente? O sea, ¿por qué dirías tú que es importante? Y esta parte a mí me apasiona porque realmente ya empiezas a ver como qué es lo diferente, qué es lo distintivo. Son personas, el perfil, lo hemos hablado en la anterior ocasión, el perfil de Montessori es un perfil muy interesante porque la metodología per se te da aspectos muy difíciles de encontrar en la parte tradicional, desde la parte de elección, pero hay algo en lo particular que me quiero centrar, es el hecho de que no se les cierra el mundo. Y eso tú lo quieres como papá. O sea, tú quieres a alguien que resuelva, no alguien que se esté quejando de las cosas. Tú quieres a alguien que proponga, no alguien que te diga, no se puede.
a alguien que realmente vea las cosas y diga, ok, por aquí no, ok, por aquí no, ok, por aquí no, pero por dónde sí. Yo voy a verlos por dónde sí. Y es una perseverancia que ya traen mucho, creo yo, por el sistema, evidentemente, pero mucho por el material. Esta parte que hemos hablado de control de error, esta parte de cómo lo puedo hacer por mí mismo, y el hacer por mí mismo te da toda esta connotación. Ahora, cuando pasas, hay las dos cosas, ¿verdad? Cuando pasas de ser Montessori a una secundaria tradicional o una prepa tradicional, se van a dar cuenta de que aún y cuando se adaptan fácilmente, y lo puedo decir con toda la experiencia que he visto, fácilmente se adaptan al sistema. No, no es que sea sencillo, pero se adaptan, ¿verdad? Sí. Y van a tratar de dar más de lo que ocasionalmente está, porque la parte tradicional lo que te dice es cúmpleme hasta aquí. Claro. Pero muchas veces me he topado con los adolescentes y que les ha ido súper bien en preparatorias o en universidades, no se quedan ahí, se van hasta acá. Sí, porque no es algo que te estoy pidiendo, que te está pidiendo alguien de fuera, es algo que te está pidiendo alguien de adentro. Tú mismo te estás diciendo, no, es que puede ser también esto y esto y esto. Entonces ese adolescente que de por sí busca una valorización, pero a través del trabajo, va a estar cuestionando, porque lo primero que dicen en las escuelas que no tienen esta metodología es el hecho de que cuando están trabajando dicen, ¿y esto para qué? Ajá, exacto. Eso es importante. Pero entonces cuando metodológicamente en Montessori tú dices, aquí te estoy dando el trabajo real, no el trabajo de que entretienes, sino el trabajo que desarrolla, el trabajo que realmente tú observas, que tuvo un porqué, un significado. Eso cambia totalmente la connotación, cambia el interés y por ende cambia el resultado. Claro. Y además lo dices así, y déjame tomarlo desde ahí, la parte real, porque es cierto. Yo recuerdo en la secundaria los ejemplos de matemáticas, ¿no? Un tren que viaja de Múnich a no sé dónde, a tantos, y ¿cuándo me voy a meter en un tren y cuándo me voy a preocupar por entender las matemáticas desde ese lado? En cambio, también en una escuela Montessori, ya en una secundaria Montessori, tienes el factor de la realidad. Cuando, por ejemplo, tienes un proyecto de huerto urbano, y lo tienes en la escuela y tienes que calcular cuánto y tienes que ver cuánto sembrar, cuánto se pierde, y ahí vienen matemáticas. Hasta cuidar tus gallinas. Exactamente, ¿no? Todo eso lo tiene muy bien pensado. Y ahí, por ahí escuchamos que el material, no sé qué opinas tú, el material de esta etapa es también los recursos como el dinero, como el recurso de las ganancias, entender por qué. Explícanos un poquito esto porque se me hace bien interesante. Claro. Y tiene que ver con lo primero que comentábamos, es la realidad, y su realidad también tiene que ver con el dinero, su realidad tiene que ver con la tierra. Muchas de las lecturas, y esto no es inventado por nosotros, ¿verdad? Muchas de las cosas tienen que ver con la propia Montessori hablando. Habla sobre producción e intercambio, habla sobre la necesidad de que ellos sientan una independencia, pero una independencia económica. Entonces, habla de que estos niños ya tienen que estar produciendo, y en la naturaleza encuentran precisamente, hablando de esa parte del control de error, en la naturaleza encuentran eso. ¿Qué pasa? Si tú estás regando, te va a dar fruto lo que estés sembrando. Si tú no le das comida a los animales, algo va a pasar con esos animales. Claro. Pero si tú los estás cuidando, los estás protegiendo, los estás guiando, etcétera, la gallina va a seguir produciendo huevo, ¿verdad? Va a seguir dando huevo. Entonces, es entender que también hay una necesidad de irnos con cuestiones reales. Miren, les voy a poner un ejemplo muy bueno. Me gusta dar ejemplos porque se me hace más claro. Sí. Cuando recién empezamos, tenía pocos años la secundaria aquí en Chihuahua, y al principio, siempre ha sido, salvo en la pandemia, los viernes se ofrece un desayuno, que es abierto, ¿verdad? Tú puedes llegar, como cualquier persona, a consumir el desayuno buffet que hacen los adolescentes y que te atienden los adolescentes. Bueno, en ese entonces el esquema que había era que las propinas se repartían entre los que estaban de meseros, cocineros, etcétera. Ya ahorita cambió un formato porque hay un fondo común que ahorita les explico qué es lo que pasa con eso, ¿verdad? Pero en ese entonces se repartían. Y entonces el muchacho sale con 60 pesos después de una jornada de cerca de 4 horas, 5 horas. Entonces llega la mamá, y esta historia explicada por la propia mamá, y llega y le dice, mamá, quiero llegar a un Starbucks. Y dijo la mamá, yo no tengo dinero para... No, yo traigo dinero.
¿Y de dónde sacaste, amigo? Vamos, Sí, claro. ya sabía la mamá, le explico. Entonces llegan y obviamente toda esta letanía, ¿verdad? Si leche de esta, que si azúcar, bueno, se Ajá, trae ajá, un ajá, se lo ajá. ya pidió y luego ya se lo dio y le dice a la mamá, son 60 pesos. Y dijo él, ¿60 pesos un café? Sí, mijito. Esta es una enseñanza de vida, ¿verdad? ¿Qué, Factor qué de aprendí? error. Dijo, esas 4 o 5 horas te la aventaste y te la aventaste rápido porque si no se enfriaba. Claro, Entonces, fíjense lo interesante de poder darle el valor real al dinero. Ya no claro. se trata de que mi papá, mi mamá son los cajeros. Se trata de que yo produzco y esa producción me da a mí. Ahora, es bien importante que en las ocupaciones o en los proyectos que hay de secundaria donde se genere ese dinero, ellos tengan la libertad como para poder decir en qué invertimos esto. Si le invertimos en otras cosas para que nos haga producir más, o si le invertimos en mejoras, en mantenimiento, etcétera, o si lo gastamos en alguna otra cosa. Y esto es verdaderamente, esta independencia es lo que les va a dar. O sea, imagínense, a mí siempre, yo siempre he tenido en la mente y me gusta mucho traducir esto, tanto la parte de los ambientes como lo que pasa en la comunidad de adolescentes. Y creo que, mire, lo rescataba la vez anterior, son laboratorios de vida. Pero entonces los laboratorios de vida, ¿qué son? Te tienen que generar lo que es la vida en realidad. Claro, No te claro. puede generar un proyecto que tú digas, si vas en un camión a quién sabe cuántos kilómetros por hora y puedes hacer, o sea, son cosas que tienen claramente, a ver, varios proyectos aquí han sido en el criadero de peces que tenemos, es cuánto espacio necesitamos para poder tener otro tanque de esas dimensiones, Claro, cuánto volumen de agua te vas a gastar, cuánto, esas son matemáticas aplicadas, esa es la parte de claro. la física, esa es la parte de las inversiones, de la microeconomía, Microeconomía, es la claro, parte real de los adolescentes, no es una parte ficticia, porque claro. lo ficticio, ¿sabes qué? Entra por un lado y sale por el otro. Es la O parte que me hubiera simplemente gustado llevar. aprendí, sea aquí, pero en realidad cuando lo necesite aplicar verdaderamente, digo, y entonces, Claro, claro. Y yo te hubiera dicho, bueno, en una sociedad antigua donde la gente aprendía a partir de pues, puro pizarrón y había poca aplicación, bueno, ¿no? Las ocupaciones de aquel entonces se podían haber adaptado o empezado las experiencias ya en un trabajo, ¿no? Pero ahora estamos viendo personas que necesitan aprender a emprender cuando tienen, o sea, ni siquiera su primera experiencia de trabajo. Chavos que están empezando a encontrar sus pasiones y que el día de hoy, gracias a la pandemia, abrieron su Instagram y están vendiendo chocolates, están vendiendo artesanía, están vendiendo, hasta se están yendo a las casas a ordenar, no sé, ¿no? O sea, hay mucho emprendimiento. Y todos estos jóvenes, Montessori, eso es lo que están teniendo diferente, ¿no? Lo que tú decías al principio se me hace vital, no se le cierra al mundo. Quien que haya visto la presentación del Dios sin manos o la línea del tiempo, se le va a poder cerrar el mundo sabiendo que tiene una educación cósmica a su disposición, ¿no? Pero además, también hay otros valores que las empresas están empezando a buscar, como el trabajo en equipo, como la educación verde, y lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. El día de mañana, la empresa está buscando a jóvenes Montessori y yo no sé, cada quien puede acomodarse como quiera, pero muchos jóvenes van a decir, pues sí, pero no me hallo en una empresa. Pues Yo sí. lo que quiero es emprender mi pasión y empezar a hacer esto. Y entonces, esto es bien, bien interesante, porque un joven Montessori la va a hacer el día de mañana En su sueño, en su sueño. ¿no? Y Ya que no te no voy a tenga decir, que entrar al molde de la caja, ajá, así que no te voy a todos decir en el tienen que mercado de hacer. trabajo porque también ese es otro concepto súper antiguo. En la vida. fíjate, lo voy a explicar de la siguiente manera porque creo que es la más sencilla. El niño Montessori y el adolescente Montessori entienden las conexiones que hay entre las cosas. Claro. Cuando tú entiendes las conexiones, entiendes todo, porque entonces empiezas a armar a partir de. Y estoy Claro. hablando de conexiones de cosas, de la naturaleza, pero también estoy hablando de conexiones de personas. Sí. Porque entonces empieza a ver, si él sabe eso y eso y esto, y este sabe esto y esto, y yo esto y esto, ¿por qué no nos juntamos y hacemos todo esto? Claro. Ahí es donde está el emprendimiento también, porque la conexión es esta capacidad maravillosa de juntar la experiencia con las habilidades. Y si no Increíble. tienes experiencia, si no tienes habilidades y nada más tienes conocimiento, no quiere decir que no sea bueno el conocimiento. Si nada más tienes conocimiento, pero no sabes cómo conectarlo, estás perdido.
Si nada más tienes conocimiento, pero no tienes las habilidades para desarrollar ese conocimiento o aplicarlo, estás perdido. Son esas partes las más importantes de alguien que quiere no nada más estar en una empresa, porque alguien puede estar en una empresa de una manera muy valiosa y decía, necesito esta época para poder llegar a la parte del emprendimiento, necesito más conocimientos, habilidades de experiencia para poder llegar a esa parte. Y se van sumamente rápido aparte, porque no se quedan, otra vez, no se quedan nada más en el que te estoy cumpliendo el trabajo, sino de repente dice, oye, se me ocurrió que esto que me pediste también pudiéramos hacer esto, esto y esto. ¿Y este de dónde salió? Sí. ¿Qué le dieron desayunar? Pasó a ¿verdad? O sea, ¿de qué universo viene? Y entonces ya empiezas a ver de dónde vienen. Y esto es algo muy claro que en serio hay universidades que han venido a decir, a ver, explíquenme cómo hacen. ¿Qué están haciendo? Porque estos chavitos ya traen como una experiencia de trabajo cuando que apenas van en la secundaria o en la prepa y llegan a la universidad y dicen, yo ya sé de esto, ya trabajé en esto, practiqué en esto y así, ¿cómo? De hecho, justo... Y lo que dices, perdón, nada más, lo que decías en la parte que no se decía, Raimundo, cómo están utilizando Instagram, etcétera, es bien importante entender que en esa parte tecnológica, es porque cuando nos marcan mucho en la parte académica de, bueno, ¿y qué están haciendo lo tecnológico, etcétera? Es ver cómo la tecnología la utilizas para desarrollar mejor tu proyecto, no que la tecnología te utilice a ti para... Claro. Bueno, quería ver si nos podías platicar más o menos cómo es un ambiente Montessori en la secundaria, porque obviamente ya no es igual que en taller 1 y taller 2, ¿no? ¿Qué la hace diferente? ¿Cuál es la forma de trabajo? ¿Tienen igual solo una guía? ¿Hay diferentes guías? ¿Cómo es? Mira, te lo voy a explicar desde mi contexto local, porque hay muchas, digamos, hay algunas diferencias que pueden tener distintas escuelas. Pero aquí lo que sea, te estoy hablando de una comunidad de 120 adolescentes, que es una comunidad que se considera grande. Muy grande. Por el tamaño de que regularmente se lleva en Montessori. Una de las cosas primordiales es que buscas que siga esta parte de mezcla de edades, que es una parte importante de la metodología. La parte del material, no hay material como tal cual, o sea, el material Montessori es material concreto, sino ya la realidad se vuelve tu material. Sin embargo, por ejemplo, en la parte de matemáticas yo de repente utilizo fracciones, o sea, me traigo material de fracciones, o el binomio, trinomio, etcétera, pero porque se utilizan de manera diferente y porque algunos, muy pocos, pero sí hay, que todavía necesitan sobre todo que van entrando, necesitan recordar un poco cómo se hace esta conversión o por qué, cómo te pasas a decimal, etcétera. Todavía lo necesita, pero en serio no se tarda ni una semana, más de 2 semanas en rápido hacer el cambio. Entonces, trabajamos mucho en base a proyectos. Los proyectos son los que van marcando la línea en cuanto al desarrollo, proyectos que tú vas a tu ritmo, a tu forma, desarrollando y completando. Hay una misión en específico, pero también en ese proyecto hay capacidad de elección, que esa no se debe perder, que es otro principio. Exacto. Yo decido cómo presento esto, yo decido de estas áreas que me está planteando un proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando del Renacimiento, a lo mejor yo me quiero concentrar en la parte de la vestimenta en esa época. Y mis compañeros, algunos otros quieren ver acerca de qué pasaba con las cuestiones del arte o los mercaderes, o qué pasaba con la cuestión matemática en esa parte. Y es cuando empiezas a vincular las áreas, ¿no? Y luego al final lo que se hace es que pues hacemos una apuesta en común, porque de todos modos yo no voy a aprender lo mismo que mi compañero. Pero esto que está aprendiendo me está ayudando a mí a entender un poquito más de la época, etcétera. Entonces, ahora, la parte hablando del área de ciencias, hablando de física, química, biología, etcétera, están unidos a estas ocupaciones. Y las ocupaciones, por ejemplo, ahorita, actualmente, porque esas van evolucionando. Ahorita tenemos cunicultura, tenemos borregos, tenemos gallinas, tenemos criadero de peces, tenemos árboles frutales, tenemos deshidratado, tenemos parras, o sea, ya hay uva de mesa que se está produciendo. Wow. Lo que les decía, los frutales son manzanas, duraznos, son cosas con las que ellos trabajan, y ahí adentro ven los conceptos, con las propias gallinas ves conceptos de química, ves conceptos de física, y son conceptos porque son reales, no te quedas en que a ver cómo es la tabla periódica. Claro. Ahí está, entonces sí, la realidad es que es súper atractivo decir, lo aprendí porque estuve alimentando los peces,
engordándolos, estuvimos con las gallinas y luego después de los árboles los quitamos y luego empezamos a vender deshidratado. O sea, esa es la realidad y esa es la forma en donde tú ves, por ejemplo, los invernaderos, que hay un invernadero muy grande y otro invernadero pequeño. Ves que los mismos chavos salen con esta connotación de decir, pues yo puedo tener un invernadero en mi casa. Claro. Yo puedo empezar a producir o a lo mejor tener mis propios frutos, ¿verdad? A lo mejor tomate, albahaca, etcétera. Eso también es un concepto interesante que tiene que ver con un naturista que se llama David Orrs. Habla acerca de la pedagogía del lugar, no es un término montessoriano, es un término de David Orrs. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aquí estoy en el desierto, pues por eso son los deshidratados, ¿verdad? O sea, vamos a poner un deshidratado en un lugar donde te llueve a cada rato. Claro. Tú tienes que adaptarte a tu lugar, a tu tiempo, a tu espacio. Y entonces haces toda esa planteamiento curricular a partir de lo que tienes, no de lo que no tienes. Claro. Porque es a tu realidad, a lo que tiene, palabra importante dentro de estos 2 años que hemos vivido, tienes que adaptarte. Adaptarte. Sí, básicamente. Además, yo pensaba ahorita que decías esto, a manera de pregunta un poquito capciosa, los papás pueden estar muy preocupados porque a ellos en su adolescencia los calificaron, tenían un número y ese número era importantísimo. ¿Cuántos de nosotros tuvimos puertas abiertas o puertas cerradas a partir del número final con el cual saliste de la primaria, de la secundaria, de la prepa? Yo de repente volteo a mi primaria y pues no tengo ningún número. Yo creo que me pusieron algo simbólico, pero jamás me importó. Pero de repente el número de la secundaria se volvió muy importante porque daba el número de la prepa y me calificaba y me abría puertas para trabajos o me las cerraba. Te estoy hablando eso de el siglo pasado, ya suena muy fuerte, pero es el siglo pasado. Pero en este nuevo siglo, empezando esta nueva década de los 20, ya eso se maneja diferente. ¿Cómo se maneja para ustedes esta parte de la calificación del adolescente? La preocupación sigue siendo la misma, ¿eh? A uniones es igual, es decir, es que sí, me estás diciendo que tiene estas habilidades y me está diciendo que es capaz de hacer esto en esto. Ok, pero ¿cómo? ¿Qué número le pones? Porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Es como decir, es la seguridad detrás de un número, que el número se vuelve totalmente ficticio y se lo puedo decir también porque de repente en la carrera, yo lo vi en la carrera, ¿verdad? Decías, ¿quién fue el primer lugar? No, pues que el primer lugar... Ok, y luego lo veías, porque yo estudié educación física, entonces yo veía a esa persona dar clase y yo decía, ¿es ¿cómo? neta? O sea, ese padrísimo. fue por Dios, o sea, hay muchos chavos que son buenísimos dando clases y entonces, si se fijan, es como aferrarnos, controlar, se vuelve otra vez. Yo necesito que me des para poder controlar. Sí empezamos a trabajar con las calificaciones, pero no calificaciones a través de la parte del condicionamiento o a través de la parte de los exámenes o todo eso. Es todo un desarrollo el que lleva a esa parte de la reflexión. Tiene que ver obviamente con las cuestiones de habilidades y lo que vas desarrollando, ¿no? A los papás les sigue dando, hay una necesidad de eso, pero nosotros lo enganchamos o lo tomamos más por la parte de tener entrevistas. Hay un asesor por cada 10, 12 chavos, que es como su director de carrera y va platicando con esta familia acerca de cuál es la evolución y todo eso. Y algo que cambia de las entrevistas ordinarias que vemos en casa de niños o taller, es que quien da estas entrevistas es el adolescente. Okay. Dice, yo voy así, he batallado en esto. Esa entrevista la da a sus papás y la da a su asesor. Órale, entonces, fíjese, para llegar a esta madurez o para llegar a esta parte ya es una evolución, ¿verdad? Entonces, decir, estoy batallando con esto y con esto. Ok, ¿y en qué necesitas ayuda? No, pues creo que es por aquí, por aquí. Ya, ¿por qué? Porque ya es tu responsabilidad, adolescente, ¿verdad? Ya eres tú. Hay muchos cambios, evidentemente, en la parte cerebral, hay muchos cambios en la parte hormonal, etcétera. Pero eso no puede ser un pretexto para que no funcione. No, al contrario, es como el incentivo de decir, ok, padrísimo, tú vas llevando tu propio desarrollo, tú vas siendo tu propio... Es que ¿quién mejor tú para calificarte, ¿no? O sea, porque tú realmente sabes que sí, sabes que no, tú puedes estar afuera y mentir, ¿no? Pero al final adentro de ti sabes que... Pero fíjate que aparte ellos son los más duros con ellos mismos. Te das cuenta que ellos son los primeros que te dicen,
Pues no, yo creo No que va. Híjole, aquí no. wow, o sea, la verdad, y vas a encontrar de todo, ¿verdad? Pero por lo regular tienden a ser bastante objetivos, porque acuérdense que es una edad de crítica hacia afuera, Ujú. pero lo que da hacia afuera es 3 veces la autocrítica que se dan ellos. Claro, Lo que tú le claro. estás diciendo a ellos, repítelo, él lo repite 3 veces hacia adentro, entonces hay que tener cuidado también en el lenguaje que usamos con ellos. Eso es importantísimo. En esta parte del lenguaje se pierde, regresando un poquito a la parte de la paternidad, se pierde este lenguaje que era antes, pues con un niño infantil, nos damos cuenta de repente que ya nuestro hijo pues no platica las mismas cosas o no tiene los mismos intereses y hasta la misma atención, ¿no? Eh, qué puede tener un papá que tiene a un hijo en una secundaria Montessori? ¿Qué diferencias puede ver? Porque lo decíamos al principio, le da mucho miedo, pero es un poquito, la relación puede mejorarse dentro de un ambiente preparado, dentro de una comunidad Montessori. Sí, 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 sí. Mira, la traducción creo empresarialmente de lo que debería de suceder es que se tiene que volver más estratégico que operativo tu Claro. relación, ¿no? O sea, se vuelve menos físico y se vuelve más emocional. Si hablábamos, hay un gran amigo que dice esto, que tenemos que estar físicamente presentes y emocionalmente disponibles. En esa parte se vuelve menos físico tu trabajo, que evidentemente lo pesado que es en la infancia, pero se vuelve más de colmillo, digamos, Claro. de saber Ujú. exactamente cuándo. Y a veces el adolescente nada más necesitas estar ahí y luego ya va a empezar a llegar y no lo forces, o sea, no, en serio no lo forces, porque y luego también necesitamos preguntas inteligentes, ¿verdad? Hacemos preguntas que las respuestas sean monosílabos. O sea, Sí, ¿Cómo claro. estás? Bien. ¿Quieres esto? Sí. ¿Quieres esto? O sea, necesitamos preguntar un Sí, poquito más claro. elaborado. Hay una autora muy interesante que recomiendo mucho para la cuestión de adolescentes, que se llama Ujú. Lisa Damour. Ella dice que una de las estrategias más sabias que encontró fue: conviértete tú en chofer de tu hijo y de sus amigos. Y no digas nada. Tú nomás maneja. Te van a ir diciendo absolutamente todo lo que quieras saber sin preguntar. Porque van a estar platicando, y tú quieres saber con quién están tus hijos, pero necesitas ser muy inteligente, no puedes forzar algo, ¿verdad? Y lo Claro. otro, a manera de tip en esta relación con los hijos, es que los hijos necesitan una relación hombro a hombro. Ujú. Y esta relación hombro a hombro es que cuando tú pides lavar trastes o cuando tú pides ayudar en el jardín, ponte a hacerlo con él o con ella. ¿Por qué? Porque en el hacer va a empezar la verbalización. En el hacer va a empezar el decir: oye, ¿cómo te has sentido con esto? No, pues mira que, entonces no se dan cuenta porque están haciendo y empiezan a soltar. Es un proceso emocional Claro. que empieza a generar procesos lingüísticos y va a salir ahí una conexión, aparte de que va a crear una conexión contigo, va a Ujú. crear también esa información que tú necesitas para saber cómo está, lejos de forzar y necesito que me digas cómo estás. Pues, Claro. no, Claro. Sí. y a veces los adolescentes pensamos que es mucho más complejo, repito, porque es un desconocimiento, pero es como si fueran una piñata con un niño de 3 años. ¿Qué es lo que pasa? Estás platicando tú con los demás adultos y el niño se va y empieza a jugar, pero regresa a los 10 minutos. Y luego se va y lo regresa. Ese es un adolescente. Sí. El Sí, sí, sí. adolescente se va porque tiene que explorar y luego regresa. Uno de Claro. los conceptos bien importantes que hace Lisa Damour, que a mí me encantó porque es un muy buen ejemplo, dice Ujú. que el adolescente es como si entrara en una piscina o en una alberca. La sociedad es el agua en donde quiere estar nadando y quiere estar experimentando, pero tú como Sí. papás y como familia eres la canaleta, eres el contenedor, eres a donde llega y El respira, salvavidas, ¿no? El y de luego se va afuera. otra vez y luego tiene que llegar y da descansa y todo. Tú eres Claro. esta persona. El adolescente va a querer estar en la sociedad, sí, pero necesita regresar contigo para agarrar aire. Claro. Sí, y Y también está esta parte que creo que es difícil para los papás porque dicen, uy, es que cómo tengo que ser, bueno, me convierto en su amigo, ¿no? Ajá. Y creo que esa parte no debería, bueno, no sé porque no tengo hijos, pero no no, no, debería, o no sé hasta qué punto sí, hasta qué punto no, ¿no? mira, la explicación más sencilla que yo he encontrado es decir: no puedes convertirte en su amigo porque si no, entonces lo vas a dejar huérfano porque no va a tener padre. Y Mm, la claridad tiene que ver con el hecho de que fíjate que cada vez encuentro más difícil esto, pero ujú. es que al adulto se le complica decirle que no.
y decimos, es que tenemos que tener buena relación y todo, pero la verdad a veces no. Y para esto hay unos conceptos que les quiero regalar que utilizamos mucho aquí en el colegio y hay 3 cosas, ¿no? Creo que es en la vida, pero con los adolescentes tiene que estar más claro. Primero, hay cosas que el adolescente opina y decide. Perfecto. Ajá. Segundo, hay cosas que el adolescente opina, pero no decide. Ujú. Y tercero, hay cosas que ni opina ni decide. Sí. Toda la parte del desarrollo tiene que haber esos 3 momentos. Si tú te vas al que ni opina ni decide, estás controlando absolutamente todo y estás haciendo una parte autoritaria que no te va a llevar a ningún lado o te va a crear codependencia toda la vida. Segundo, la parte del poder tener opinión, del poder decir, oye, esto no me gusta, oye, mejor quisiera ir a tal lado, etcétera. Y también tener la parte de decir, ok, ¿qué quisieras que hagamos? ¿Qué parte? Recibo tu opinión y hacemos lo que tú digas también, pero tiene que haber un balance, no es una sola cosa decir, este día todo va a ser que sí. Hay una película que acabo de ver de eso, este día todo va a ser que sí, pues es una tontería, ¿no? Claro, sí, claro. Pero nos está costando a los adultos la autoridad y esa palabra está mal entendida, no, la autoridad no quiere decir que no siempre, quiere decir que sí y que no cuando corresponda a cada uno de ellos. Y ahí hay una respuesta también trabajada que en Montessori se habla mucho de establecer los límites, como dice Miriam. O sea, los límites es todo el arte de respetar, pero también marcar los límites de la piscina de la que tú hablas, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que pasa si te sales de la piscina, hasta dónde tú tienes que ir conquistando la responsabilidad, porque además esa es una pedagogía bien importante. La conquista de las responsabilidades, de él, ahora puedo hacer esto, ahora ya me gané la posibilidad de opinar en este tipo de cosas. Y no sé si de repente en la adolescencia esto le empieza a poner más miedo a los papás, porque poner un límite es pelearse, es discutir, y además los jóvenes se han convertido también en detectores de incongruencias, que si vienen de atrás, ahora sí te lo responden. Bueno, sí. Totalmente. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo de eso que estás diciendo, porque es muy claro el hecho de que, por un lado, yo puedo tener 2 hijos, no sé, tengo 2 hijos y a uno yo le puedo soltar las llaves del carro, a los 13, y hay otro que a su hermano a los 40 todavía me la pienso, porque realmente son diferentes y tienes que honrar las responsabilidades de cada uno. Y lo otro es que ahorita que decías de poner el límite, en la adolescencia es una época en donde tienen que conveniarse los límites, porque cuando viene del adolescente viene una responsabilidad mayor, viene 2 veces más fuerte. No me lo puso mi papá, me lo puse yo. Claro. Entonces ya aquí te está, ¿contra quién o de quién es la palabra? Es tuya, no es mía. No estoy quedando mal con mi papá, aunque sí lo sea, ¿verdad? También, pero estoy quedando mal primero conmigo. Sí, y eso les puede un montón. Claro. Entonces, eres tú quien me va a decir, tú adolescente, eres quien me va a decir hasta dónde te voy a dejar. Si quedamos que a las 10, si tú llegaste a las 10, alguna vez que me preguntes que a las 11, ¿tú qué crees que va a pasar? Probablemente te voy a dejar, porque ya sé que respondes. Claro. Sí. Y si hay un momento en el que tu palabra vale y en el que tu palabra es como la firma dada, pues es en la adolescencia. Para ellos es un momento donde en este trabajo de identidad no puedes disolverla un poquito faltando a tu palabra. No, ¿quieres libertad? Perfecto, nada más que viene acompañada de otra palabrita que se llama responsabilidad. Claro. Pues yo no tengo ningún problema por darte la libertad, siempre y cuando venga esta otra. Claro. Porque si no, entonces este libertinaje no va a llevar absolutamente a ningún lado para ti. Y si yo sigo siendo, y voy a seguir siendo tu papá, y yo soy responsable de ti, y yo sé que tengo que llevarte por el mejor camino posible, pues tiene que ser de esta forma. Y yo creo que en el fondo los papás, fíjense bien con esto, porque se me hace muy importante, los papás necesitamos educar a nuestros hijos no en lo fácil de que decidan entre lo bueno y lo malo, sino que decidan de lo bueno lo mejor. Ese debe ser mi enfoque como papá, porque lo bueno y lo malo está sencillo. Claro. Pero que decida de lo bueno lo mejor, esa es mi meta. Es decir, tú, pero ¿cómo van a llegar a decidir de lo bueno lo mejor? Eligiendo. Porque si no tienen esta capacidad de elección, ¿cómo voy a perfeccionar o esta parte que decimos de puridad
modificar, digamos, la capacidad de elección si nunca tuve elección? ¿Cómo podemos refinar? Si hablamos en la parte de los 0 a 6 del refinamiento de los sentidos, aquí es el refinamiento de la conciencia. Claro, claro. Sí. Sí. Está muy fuerte y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero antes de pedirte un mensaje final, Miri, ¿tú con qué te quedarías? Me encantó esta parte del adolescente y la alberca, Claro, ¿no? O sea, creo que es un ejemplo súper padre que los papás pueden aplicar así muy bien, o sea, sabiendo que los hijos siempre van a regresar, que está la parte de la libertad con las consecuencias. Y bueno, también yo creo que si vienen de Montessori no es como tan difícil de aplicar porque ya traen como este concepto un poco más trabajado de consecuencias y límites. No sé, me equivocaré tal vez, no lo sé, pero creo que ya viene un poco más trabajado pues sí. y no hay como tanta dificultad, pero sí creo que es una etapa importante en la que los chicos tienen que salir y pues sí, es prueba y error otra vez, ¿no? Pero que están ahí los papás siempre como para contenerlos y cuidarlos. Así es. Eder, un mensaje final para los papás que nos están oyendo, tal vez algún joven que también está por ahí escuchándonos, ¿qué podemos dejarles ahora ya en este tiempo? ¿Cuál es la misión que tenemos en este momento como padres jóvenes en esto que tú decías, el entendimiento, el acercarnos unos a otros? Porque creo que ya no estamos en una sociedad que te pueda darse el lujo de perder a estos jóvenes en la adolescencia. Ujú. Mira, yo empecé la reflexión con una cita de la doctora de Educación y Paz, y esta cita para mí siempre me ha simbrado, esa es la palabra, no tiene otra connotación. Dice la doctora que el verdadero problema es el vacío en el alma de los hombres, lo demás es meramente consecuencia. Claro. Y cuando encuentras que en realidad hay personas no satisfechas con su vida, hay personas que no encuentran su lugar y entonces empiezan a crear problemas en la sociedad porque no tuvieron las mejores oportunidades o porque simplemente hay impedimentos, hay ciertas cadenas que van arrastrando y entonces no pueden lograr conquistar a sí mismo y cumplir su propia misión. Eso es el reflejo, es lo que estamos viendo ahorita. Sí. Entonces, ¿qué necesita un adolescente? Necesita buenos modelos, necesita la autenticidad de los padres, la autenticidad de los adultos. Uh-huh. Necesita la parte de la empatía, no una empatía en el sí, está bien, sino una empatía de realmente entender que el adolescente lo que busca es que lo entiendas desde donde está, no como adulto tú queriéndolo jalar hasta donde no está. Claro. Es esta parte que hacemos de cuando queremos hablar con un niño que nos agachamos para estar a su altura, emocionalmente, intelectualmente, etcétera. Tenemos que hacer lo mismo con los adolescentes. No jalarlos a la adultez, sino vivir como un adolescente. Sí. Llegar a esa parte y poder hablarles como tal. Y algo que realmente odian los adolescentes, y se los quiero así dejar muy marcados, Sí, dinos. Es que tratemos de engañarlos. O tratemos de encubrir las cosas y decir al adolescente, dile la verdad. A ver, está pasando esto. A ver, familiarmente estamos pasando por esto. Y entonces él va a reaccionar a partir de ahí porque ya empieza a captar muchísimas cosas de lo que está sucediendo. Cuando aparentemente está en la luna, desde la luna te está viendo perfectamente y está diciendo, a ver, me estás diciendo que yo soy honesto, pero tú no estás siendo honesto. Y les voy a decir algo. Eso tiene que ver también con la honestidad conmigo mismo. Tú me estás diciendo que cumpla mis sueños, pero tú no estás cumpliendo los tuyos. Claro. Entonces, dime ahí por dónde empezamos. Creo yo que esa es la parte más fuerte. Y voy a cerrar con esta frase. El mejor ambiente preparado para un adolescente es que el adolescente que esté frente a él está cumpliendo su misión de la vida, su tarea cósmica. Con eso tiene. Que alguien que le esté dando alguna cuestión de ingeniería en realidad sea un apasionado por la ingeniería. Si le está hablando de una cuestión química, sea un apasionado por la química. Si le está hablando de las aves, que sea un apasionado de las aves. Claro. Y que el adulto que esté frente a adolescente sea alguien que esté enamorado de la vida, porque entonces le va a enseñar que esto vale la pena vivirlo. Claro. Que la adolescencia es una etapa y que él está llamado a hacer cosas grandes, pero necesita un acompañamiento para poder lograr. Claro. Yo no puedo dejar de imaginarme
como ustedes saben, hace 2 semanas, en un trabajo que estábamos haciendo en Montessori, nos asaltaron, nos quitaron varias cosas, el coche y bueno. Y yo no puedo dejar de pensar en lo que tú estás diciendo. La empatía con las personas que hicieron esto. No, desde luego no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos de tener la educación. Por lo tanto, si tenemos la herramienta, si socialmente sabemos que un niño Montessori es incapaz de pensar en atajos sociales, de pensar que haciendo daño a otra persona pueden salir adelante. Es nuestra responsabilidad como exalumnos, como maestros, como personas que conocimos y que estamos metidos en el método, que más personas lo conozcan y que llegue a más personas y que más niños tengan esta oportunidad del ambiente preparado, de lo que se vive en un ambiente Montessori. Entonces, en verdad, lo que nos toca es que más personas lo conozcan para que haya más ciudadanos del mundo. Para que haya más ciudadanos del mundo. No lo puedo haber dicho mejor, Miri. Lo cerraste perfecto. Para que haya más ciudadanos del mundo, porque los ciudadanos del mundo no buscan atajos. Eder, muchísimas gracias. Muchas gracias.